Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Nos vamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo 27, los versículos del 62 al 66. Y dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y ahora último nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Y dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al 3er día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y ahora Fernando tiene la exposición de la palabra. Gracias, Ignacio. El mismo pasaje que había elegido nuestro hermano Diego en esta mañana para empezar el culto. Pues vamos a hablar hoy de la resurrección. La resurrección no era algo que pasó porque sí, era algo que ya había sido anunciada en el Nuevo Testamento. El propio Jesús quiso recordarlo cuando la gente pedía una señal de quién era Él, cuando pedían demostración, Él dijo que la señal del profeta Jonás tienen. Mateo capítulo 12, refiriéndose a cómo estuvo dentro del pez 3 días Jonás, y él les dice que asimismo eso le pasaría a él. En Hechos capítulo 2, versículo 17,
en el primer sermón que da Pablo junto con el resto de los discípulos que estaban, o de los apóstoles que estaban con él allí, pues vuelve a hacer una cita del Antiguo Testamento para hablar de la resurrección de Jesucristo. Y les dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de alguien que no iba a dejar su alma en el Hades, en lo que llamaban en el infierno, ni que permitiría que su cuerpo se corrompiese como el de todos los muertos, utilizando el Salmo 16 y diciéndole: ¿veis? Eso era lo que estaba anunciando David ahí, que Jesucristo iba a resucitar. Vamos ahora a una cita directa en el Antiguo Testamento. Si nos vamos al cuarto de los sermones del siervo de Israel, el del varón sufriente, pues en 53:6 se nos dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cortará? Dice: porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Estaba hablando de alguien que iba a ser cortado de la tierra de los vivientes, esa persona que había muerto y que llevaba el pecado de todos. Y en el versículo 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, otra vez cortada de los vivientes, ahora habiendo puesto su vida en expiación por el pecado, pero añade: pero verá linaje y vivirá por largos días. Así que sí que estaba anunciada en el Antiguo Testamento que alguien que tendría que llevar el pecado de todos nosotros iba a morir, iba a resucitar. Incluso el propio Jesucristo, pues lo anunció claramente y varias veces, que él iba a morir y a resucitar. Ninguna persona en su juicio diría: yo me voy a morir y voy a resucitar. Pero él había venido a eso, a morir para pagar por nuestros pecados y a resucitar. Si miramos lo que dice la palabra de Dios, Mateo 16:21, esta vez, para diferenciarlo de la otra vez, lo había dicho estando en el norte y lo había dicho en Cesarea de Filipo. Así que estas palabras fueron en Cesarea de Filipo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes
y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto no solo lo recoge el apóstol Mateo, el evangelista Mateo, en 16:21, esta declaración en Cesarea de Filipo, sino también Marcos 8 y también la recoge Lucas 9:21. En otra ocasión, pero aclara el Evangelio claramente que ya no estaban en Cesarea de Filipo, sino que esta vez fue en Galilea, pues el Señor les dijo, Mateo 17:22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y esta declaración de Galilea también la recoge Marcos, capítulo 9, y la recoge Lucas, capítulo 9 y versículo 43. En otra ocasión, en la primera de las dos veces que el Señor echó a los mercaderes del templo, alguien le dijo, oye, ¿y tú con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Por qué lo haces? Y sus palabras, capítulo 2 de Juan, pues 2:19, dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y un poco más adelante dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto, y creyeron la Escritura y las palabras que Jesús había hecho. Por lo tanto, vemos aquí 3, hay más, de las veces que el Señor dijo claramente que iba a morir, que iba a resucitar, y esto fue algo importante, porque cuando resucitó y lo vieron los discípulos, creyeron la Escritura y las palabras de Jesús. ¿Y por qué era importante que Jesús resucitara? Pues el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros delitos y pecados. Por eso era importante la resurrección. No valía solo con que muriera. Vamos a un pasaje que nos ha leído nuestro hermano Jorge esta mañana, en Romanos 4 y el versículo 25. El que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que por eso la Biblia, la palabra de Dios, da tanta importancia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que en los cultos del domingo por la mañana yo echo de menos en algunas oraciones que no se hable nunca de la resurrección. Pero Él fue entregado por nuestras transgresiones, que estamos recordando esto. Pero somos justificados por su resurrección, como enseña el apóstol Pablo a los de Roma. Y ahora
vamos a analizar esto como lo haría un historiador crítico. Yo pido a los amigos que están aquí que en esta mañana analicen esto como lo haría un historiador crítico, sin prejuicios, porque cuando se analiza algo con prejuicios, lo que trae es perjuicio, es cambiar una letra, pero es muy importante que analicemos esto como lo haría un historiador crítico, sin ningún tipo de prejuicios, para no tener un perjuicio con una conclusión que no es la correcta. ¿Qué es lo primero que haría un historiador crítico? Pues examinar, a ver si había testigos de la tumba vacía, o testigos que le hayan visto después resucitado. En el pasaje que nos ha leído Ignacio, en Lucas, vemos que se da el nombre de 3 personas que vieron la tumba vacía. Sabemos que después fueron Pedro y Juan, que la vieron vacía. Hay testigos. Después, un poquito más adelante, pues vemos que se presentó a 2 personas en el camino de Emaús. Vemos que se presentó a los discípulos en varias ocasiones. También cuando se fueron al mar de Galilea, aquellos 7, volvió a ir y se presentó a ellos. Por lo tanto, hay testigos. Es algo que no podemos ni olvidar ni omitir. En el capítulo 20 de Juan vemos cómo incluso pues come con esos testigos. Así que sí que hay testigos dando el testimonio de que esto ocurrió. Lo segundo que haría es ver quiénes son los escritores que dieron o recogieron el testimonio de esos testigos en tiempos muy tempranos. Y tenemos 4, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son testigos desde diversos puntos, añadiendo unos lo que otros omiten, lo cual da más valor a aquello que han recogido de los testigos los evangelistas, que no es que se lo han aprendido de memoria y lo han clavado, no, cada uno aporta detalles que otro no aporta. Y eso para un historiador crítico es importante. ¿Y cómo eran ese tipo de testigos? Pues vamos a ver lo que dice al principio de su evangelio Lucas. Recordad que el pasaje de la resurrección que hemos elegido esta mañana es el de Lucas. Pues vamos a ver en Lucas capítulo 1, al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí,
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ciertísimas que vieron con los ojos, investigar con diligencia, para que conozcas bien las cosas. Estamos hablando de unos autores que están recogiendo unos testimonios de unos testigos y de los cuales parece que son serios. ¿Qué es lo segundo que haría? Pues certificar que Jesús había muerto, porque para que haya una resurrección hace falta que haya un muerto, si no, no hay resurrección. Dice Juan capítulo 19 y versículo 32, mas cuando llegaron a Jesús como le vieron y la mas cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. El testimonio de un grupo de soldados que estaba enfrente, delante. La muerte por crucifixión era por asfixia y pasaban muchas horas asfixiándose poco a poco. Pero como llegaba un día muy importante en el calendario, pues los propios judíos pidieron que se les quebrara las piernas. Y Juan recoge que le quebraron las piernas al que estaba a su izquierda y al que estaba a su derecha. Pero cuando llegaron a Jesús, que nos ha dicho que ya no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. Pero para asegurarse, también nos dice Juan que le dieron un lanzazo. No vamos a entrar en ello, pero Juan de esto, si quiere recordar que la Biblia, que es un libro lleno de profecías, a diferencia del Corán o de otros libros, o de los Vedas, estaba profetizado que en el libro de Éxodo, capítulo 12, que no se le podía a ese cordero sin mancha romper los huesos, y que también estaba profetizado que le traspasarían. Zacarías capítulo 12. Así que tenemos un primer testimonio. Efectivamente, estaba muerto. Un segundo testimonio. Como a Pilato, cuando José de Arimatea le va a pedir el cuerpo, le parece que había pasado poco tiempo, pues llama al centurión y le dice, oye, por favor, Mateo capítulo 15, versículo 42-44. Le pregunta, antes de darle el cuerpo a José, ¿está muerto? Y el centurión dice, sí, está muerto. Por lo tanto, tenemos un doble testimonio que Jesús está muerto. Hay un tercero, y es cuando echó agua y sangre, que los médicos certifican que eso era una manera de certificar o que hacían los crucificados. Así que no cabe ninguna duda de que el historiador crítico hubiese dicho, ¿hay testigos? Los autores que han recogido esto son autores serios y además su muerte está verificada.
Tercer punto, verificar que fue enterrado. Y los testigos que tenemos así lo certifican. En el pasaje que nos ha leído nuestro hermano, pues allí se nos dice que él murió, que él fue sepultado, y además hemos leído en Mateo que los propios judíos se aseguraron de que estaba enterrado y bien enterrado. Fueron al César y le dijeron: oye, a ver si van a venir los discípulos y lo roban. Y él les dijo: tomad la guardia, aquella piedra que hemos visto que se hizo rodar y que era una piedra pesada sobre la tumba, y hemos visto cómo la sellaron, y hemos visto que además había guardias. Por lo tanto, había testigos del enterramiento, el propio José de Arimatea, Nicodemo, las mujeres que habían ido, los soldados que habían mandado los judíos, así que estaba, y la conclusión que llegara o que llegaría un historiador crítico es que sí, Jesús estaba enterrado, bien enterrado y asegurado que estaba enterrado. Lo cuarto que pediría verificar un historiador crítico, pues si ya tenemos que Jesús había muerto y estaba enterrado, pues verificar que ahora esa tumba estaba vacía. Hemos visto en esta mañana cómo llegaron las mujeres, que la tumba estaba vacía. Hemos visto cómo fueron después Juan, que llegó primero, pero no entró, y Pedro, y esa tumba estaba vacía. No dije antes, cuando estábamos hablando si estaba muerto, es que los discípulos, sus seguidores, no distinguían entre quien estaba muerto y estaba vivo. Eran unos crédulos. Sabemos lo que pasó por Juan, cuando el Señor se presentó a los 10 y no estaba Tomás, llamado el Dídimo. Dídimo significa gemelo, se ve que era gemelo de alguien. Y vemos cómo dijo: esto, no, como yo no vea sus manos y meta mis dedos en la herida de la lanza, no me lo creo. Hemos leído en el pasaje de Lucas que cuando llegaron las mujeres y dijeron: está vivo, ¿cuál fue la respuesta? Es una locura. Y no las creían. Sabían distinguir perfectamente un muerto de un vivo. Cuando los de Maús ven al Señor, le están diciendo: Jesús, que murió y fue enterrado. No creían que pudiera resucitar. No estamos hablando de gente cualquiera. Entre los propios discípulos había sus dudas de que hubiese resucitado, lo que da más valor al hecho de su resurrección, porque aquellos que decían no resucitó es locura, después, cuando ven al Señor, les falta tiempo para ir y contarlo a todo el mundo. Así que hay una tumba vacía y hay, además de esa tumba vacía,
un montón de testigos que lo han visto resucitado, como sobre esto vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una vez más, a esa hora Pablo, que ya no era un indocto como Pedro, sino que era un teólogo de categoría, un teólogo que hasta que se encontró con Jesucristo iba a cargarse a todo cristiano que pudiera. Recordad que los cristianos los llamaron cristianos, un mote en Antioquía, porque solo hablaban de Cristo. Si hubiesen hablado de María, les hubiesen llamado marianos. Pero les llamaron cristianos, ¿vale? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y cita unos cuantos testigos. Y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Así que después de comprobar que esa tumba estaba vacía, ahora el quinto punto es ver si hubo testigos de esa resurrección. Hasta 500 a la vez, de los cuales muchos viven todavía, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué conclusión sacaría un historiador crítico mirando esto sin prejuicios, para no tener un perjuicio en su respuesta? Pues que Jesucristo resucitó. Evidentemente, a la hora de buscar excusas, las hay de todo tipo. Unos dicen que no murió y que se fue a la India. Tenemos el testimonio de un grupo de profesionales que no le quebraron los huesos porque estaba muerto. El testimonio de Centurión diciendo que estaba muerto. Ayer escuchando, no había caído nunca en ello, a don David Burt, que sabéis que manda devocionales, hacía un apunte interesante, y era que un hombre muerto, o supongamos por un momento que pudiera estar vivo, con un lanzazo, después de 3 días, y embalsamado, cómo se iba a quitar ese embalsamiento y cómo iba a mover la piedra. Y recordaba cuál era el tipo de embalsamiento que había preparado para Jesucristo. Y era un embalsamiento increíble, porque cuando embalsamaban, daban una vuelta y ponían especias. Daban otra vuelta, ponían especias. Te volvían a dar otra vuelta y ponían especias. ¿Sabéis
José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín, igual que, sabéis que Nicodemo, que era miembro del Sanedrín, igual de José de Arimatea, compró especias. Y dice que compró 100 libras. Una libra son 327,5 gramos. 100 libras son 32 kilos 750 gramos de especias. Ya, sin duda, el Señor iba a estar bien envuelto. De verdad que nos podemos creer seriamente que el Señor, con el doble testimonio de que estaba muerto, de el lanzazo que echó agua con sangre, de la piedra corrida, no tenía otra cosa mejor que hacer que salir corriendo e irse a la India. Otra de las cosas que suelen decir que fue robado. Bueno, hemos visto que después de la resurrección, después de su muerte, los judíos habían pedido una guardia y habían pedido sellar la tumba. Con la guardia allí, ¿creéis que los apóstoles iban a enfrentarse a la guardia, mover una piedra pesada y robar el cuerpo de Cristo? Y sobre todo, ¿para qué? Hemos leído en Hechos 2, como citando al Salmo 16, Pablo estaba diciendo, como David anunciaba, que iba a morir y resucitar. Pues en ese mismo pasaje, ahora en 2, 22 al 24, las palabras de Pedro son: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. 4 veces les da la explicación a estas, 4 veces cita a Dios en este pasaje, explicándoles que fue Dios. Y esto es lo que da valor. ¿Cómo es posible que 50 días después se plante allí una persona en Pentecostés y les diga: oye, vosotros sabéis los milagros que hizo, sabéis que era algo excepcional, y ahora Dios le levantó de los muertos? Y nadie se atrevió a decir que es falso. Y esto da valor a pensar que no había la posibilidad de pensar que los apóstoles lo hubieran robado. Hace algunos años, no voy a decir su nombre para no hacerle propaganda, hubo un periodista español
ya lleva 9 capítulos o 9 libros de la misma saga contando la historia de Jesús. Naturalmente no dice más que barbaridades, ya ha vendido ya 1,000,000 y pico de ejemplares, pero hay una razón. Yo cuento lo que me aparece y todos los que jamás mirarán la Biblia con un espíritu crítico a ver si es verdad, me van a comprar este libro y me voy a forrar. Si paseáis por el centro de Madrid, en la Plaza de las Cibeles, hay 4 edificios emblemáticos: el cuartel general del Ejército de Tierra, el Banco de España, el Ayuntamiento de Madrid y el Palacio de Linares, que es ahora para la cooperación hispanoamericana. Pues todo el mundo sabe que en ese palacio hay un fantasma. ¿Por qué todo el mundo sabe que allí está el fantasma de Raimundita? Porque un listo dijo, me voy a forrar, y se contó y se montó una historia para que hubiera un fantasma allí, pero lo que buscaban es guita. ¿Qué ganaban con haber robado los discípulos el cuerpo del Señor y haber ido allí a decirle que vosotros lo matasteis? ¿Es que algún apóstol acabó rico? No. Acabaron todos, empezando por Santiago, que fue el primero que perdió la cabeza, crucificados boca abajo, exilados en Patmos, que ahora es una isla maravillosa con un montón de atracciones turísticas, pero cuando mandaron allí al apóstol Juan no había ni agua, ni había nada para comer, ni nada de nada. ¿Para qué iban a robar los discípulos el cuerpo del Señor? No tiene ningún tipo de explicación. Otros han querido decir que es que lo que pasa es que hubo un error en la tumba, que lo enterraron en un sitio y que luego cuando fueron a la mañana siguiente se habían equivocado de tumba. ¿No sabía José de Arimatea cuál era su tumba? Hemos leído en Lucas que en el mismo huerto había allí una tumba, estaba cerquita. No es como Madrid, que a veces hay que irse a la otra punta de la ciudad. Estaba ahí mismo. Las mujeres le acompañaron. Nicodemo le acompañó. Los guardias, que luego buscaron poner excusas, diciendo que, lo veremos, sabían cuál era la tumba. Así que pretender decir, como algunos han dicho, que se había robado o que había un error en la tumba, pues la verdad, seamos serios, no cuela. Otro, se creó una leyenda o los apóstoles crearon una fábula. Cuando los hemos leído que cuando el Señor dijo destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré, que estaba hablando de él y que cuando vieron la tumba vacía creyeron en la palabra y lo que el Señor les había dicho. No necesitaban hacer una fábula de todo esto. ¿Cómo explicamos, si volvemos a lo mismo, a su cambio de actitud? Aparecer de pronto acusándoles de haber matado al Señor y que Dios o el Padre le levantó de los muertos, si no es porque habían visto a Jesús resucitado. Aquellos que no pensaban que iba a resucitar, lo hemos visto, ni los de Maús, ni Tomás, ni los discípulos.
solo podemos ver ese cambio de actitud si vieron a Jesús profetizado y además, como él antes de partir les dijo, y cuando recibáis el Espíritu Santo me seréis testigos. No es fácil, por lo tanto, pretender que es que habían montado una fábula. Es que no sabían distinguir los apóstoles lo que era una fábula de la realidad. ¿Sabéis lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16? Porque no os hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tenía muy claro que no eran fábulas, que no eran leyendas, no eran fábula artificiosa lo que estaba contando, porque él mismo les dice, sino habiendo visto con mis propios ojos su majestad. No cabía, por lo tanto, eso. Pablo, que también vio al Señor en el camino de Damasco, capítulo 9 del libro de Hechos, ¿qué es lo que le dice a Timoteo? 2 de Timoteo 4, 3, 4. Le dice, mira, lo que estamos nosotros haciendo es la verdad, pero habrá un tiempo que entonces sí habrá gente que cuente fábulas. Por lo tanto, los seguidores del Señor tenían muy claro y distinguían muy bien lo que era una fábula, lo que era una leyenda, de lo que era verdad. No estamos hablando de cualquier cosa. Otra, y esta sí que es grave, que el Señor tuvo una resurrección simplemente espiritual. Y esto se enseña en un montón de seminarios supuestamente cristianos. Yo recordaba haber hablado con un secretario de la Sociedad Bíblica España que decía que en su seminario en Suiza podías creer que Jesucristo había resucitado espiritualmente o que había resucitado físicamente y que no pasaba nada. Y esto sí que es grave. Y ahora pues viene la pregunta. Si era espíritu, ¿cómo le puede decir a Tomás, oye, mira mis manos, mete tus manos en mi llaga? Si era espíritu, como en Juan 21, cuando va a buscar a aquellos que se habían ido a pescar a Galilea rompiendo la unidad, puede asarles un gran pez mientras ellos acababan la pesca. ¿Un espíritu asa peces? Si era espíritu, ¿cómo les puede decir a los discípulos de Emmaús, tenéis algo de comer? Y nos dice la palabra de Dios que comió pez y miel. Decir que Jesucristo solo resultó espiritualmente es muy grave. Y por último, el propio Jesús montó un complot para esto. Hay una obra por ahí también muy vendida que se llama El complot de la Pascua. Muy vendida, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuándo empezó Jesús el complot?
antes de nacer, para que el emperador declarase hacer un censo y de esa manera pudiese nacer en Jerusalén para cumplir lo que dice Miqueas capítulo 5 versículo 2, que tendría que nacer el Mesías allí y que luego pudiesen los pastores decir: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Jesús. Había metido en el complot a todos sus enemigos, porque la palabra nos repite: y quisieron matarle, pero aún no era su hora. Había metido en el complot al rey de Galilea, Herodes, a Caifás, el sumo sacerdote para los romanos, a Anás, el sumo sacerdote para los judíos, al propio Poncio Pilato. Todos estos estaban de verdad en el complot. ¿Un complot para qué? ¿Para morir con qué objeto? No me parece muy serio lo del complot. Dice la palabra de Dios, y con esto acabo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros no tenemos una fe ciega. Nosotros tenemos un testimonio real y claro, y yo invito a los amigos que están aquí en esta mañana que lo piensen. Hubo un autor, algunos dicen que es cristiano, bueno, yo no voy a juzgar a los católicos, es católico, que se llamaba Chesterton, y decía que cualquiera que no está dispuesto a creer que Dios creó este mundo, puede creerse cualquier cosa. Y esto es lo que pasa con esto. El mundo de religión atea, porque el ateísmo es una religión con sus propios mandamientos. El primero, Dios no existe y por lo tanto cualquier cosa que esté vinculada con él, por ejemplo, la palabra, no vale. A mí no me vale. ¿Sabéis cuántos fragmentos hay del Nuevo Testamento? Más de 22.700, no me acuerdo lo que queda. ¿Sabéis cuántos hay de la Ilíada? 633. Nadie duda de que Homero escribiese la Ilíada, ni que hubiera una guerra en Troya, pero a la hora de coger y mirar con seriedad la palabra de Dios, ahí ya no nos vale. Ahí ya empezamos con nuestros prejuicios. Jesucristo tuvo que venir al mundo porque en el mundo hay pecado y porque nadie, absolutamente nadie, podía salvarse de su pecado. Todos estábamos condenados, pero Él tuvo que venir, morir, resucitar, para que nosotros, para que aquellos que hemos aceptado que Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó la gloria que Él tenía, viniese aquí a morir y a resucitar para pagar por nuestros pecados. Si te queda alguna duda, amigo que nos visitas en esta mañana, yo te invito a hablar conmigo. Ser un buen tipo, ser solidario con los vecinos, no vale. Tenía que ser Jesucristo el que viniera, muriera y resucitara. Y en esta mañana hemos visto que efectivamente esto es algo que ocurrió.
Vamos a acabar orando.